Ya hasta después, cuando mi abuelo vio mi necesidad de querer aprender, fue cuando él me empezó a hablar en náhuatl. ¿Y qué significa como nana? Fíjate, muchos chicos en la escuela así. Pues eso es, pues. Y digan todo, digan cuiche. Tengo la fortuna de contactar con personas que me han dicho: es que yo soy más nahual del viento, yo soy más nahual del fuego, y yo soy más nahual de la tierra. ¿Y eso a qué se refiere? Que, por ejemplo, del viento, de él aprendí el canto del sensón. Y él, por las mañanas, yo lo observaba porque, por eso, de él también aprendí eso, pues, él hablaba con sensón. Ya después yo aprendí el canto del cuachiche, el que es pero bueno. Eso es increíble. Sí, y es lo que muchas. Sí. O sea, son todos estos fenómenos que hasta cierto punto, pues digo, lamentablemente se han satanizado, pero que todavía hay gente de pueblos originarios que tienden a tener este don o esta gracia. Sí. Pero que lamentablemente pues, la iglesia no se le sigue satanizando. Entonces, pues digo, esta parte del nahual es como que quitarle el significado de brujos y demás, sino que es esta parte que ha logrado hasta cierto punto barrer o traspasar los 4 niveles de conocimiento, los 4 puntos cardinales o los 4 elementos que es el agua, el fuego, la tierra, el aire. Al menos en las personas quienes se consideran realmente nahuales es porque han hecho varios procesos de conocimiento. Y me consta, porque te digo, tratar lo que se ha perdido solo en nuestra comunidad, que lamentablemente estamos como estamos porque carecimos de cultura. Sí. La escasa cultura que teníamos, pues hay gente que le estaba viendo mal. Yo creo que para retomar, para dirigirnos como un pueblo, yo creo que deberíamos retomar nuestros usos y costumbres. Listo. Pues mira, yo conocía mi lengua materna. O materna, por la necesidad de saber qué se decían mis abuelos. Pues ellos hablaban y yo me quedaba, ya tenía yo uso de razón entre los 8, 9 años, 7. Y se hablaban ellos y yo me quedaba, pues, ¿qué se dice? Entonces llega el día que le digo a mi abuelo: oye, papá, enséñame, ¿no? Lo que hablan ustedes. Y dice: no, mijo, mira, ya mejor apréndete las lenguas modernas, ese inglés, las otras que se hablan, ya lo que nosotros hablamos, ya no sirve. Digo que literal fue como un cubetazo con agua fría, con un chingo de hielos, y yo me quedé así de... O sea, ¿cómo? Si dices que ya no sirve y están hablando ustedes, escucho que las demás personas lo hablan, las personas mayores. O sea, ¿por qué me dices que no sirve? Y se lo dije en 2 o 3 ocasiones, pero no te vamos a enseñar. Y mi abuelita pues tampoco, era lo que decía mi papá o mi abuelo, era lo que se hacía. Pero yo me las ingenié, y cada vez que escuchaba una palabra como según yo la entendía, andaba yo siempre, me acuerdo que andaba siempre con una hojita o una hoja y un lápiz o lapicero. Por ejemplo, escuchaba que mi papá le decía Tlaxcala a mi mamá: oye, bueno, de todas las palabras que decían, lograba yo pescar cachar una Tlaxcala. Como yo le entendía que, o cómo podía yo entenderle después para que la aprendiera, o sea, ya me ponía yo a analizar, ¿no? Desde ahí ya me ponía yo a analizar las palabras que yo escribía,
escuchaba Nechmaca. Bueno, lo escribía como yo entendía. Y de vez en cuando a mi mamá, mi abuelita, le decía, oye, ¿cómo se qué significa tlaxca? Ah, pues tortilla. Tlaxca es tortilla. Ah, bueno. Y Nechmaca, pues dame, ya lo escribía. Y me acuerdo que mi primera oración, la que yo formé, con la poca ayuda de ellos, fue la de darle una tortilla. Pero antes de pasar a eso, le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿cómo se dice uno? Por C. C, así como suena C. Nechmaca, C. Ok, ya empezaba yo a decir Nechmaca. No me acuerdo bien cómo lo estructuré, pero me acuerdo que un fin de semana, un sábado, mi mamá siempre hacía tortillas. Y nos sentábamos todos en el tlacuil, estaba el chiquepestre, mi mamá estaba frente, el chiquepestre, mi papá y yo. Y que tomo valor y que le digo, bueno, no porque ya sé cómo se dice, sí. Pero que tomo valor y que le digo, Nechmaca se tlaxca. Mi papá se voltea y me dice, ¿qué? Nechmaca se tlaxca. Agarró una tortilla, yo creo que me entendió. Digo, ahorita como te lo estoy diciendo, pues ya porque ya sé cómo se dice. Pero en aquel tiempo no me acuerdo si le había dicho, pues, no recuerdo si le había dicho se tlaxca Nechmaca o no sé cómo le dije. Pero pues agarra y me la da y me da un coscorrón. Y me dice, cuando te refieras a una persona mayor que tú, le tienes que hablar con respeto a un algo. Y me da otro. Y se dice, Nechmamaca Setla Tlaxcatl. Desde ahí dije, wow, primera clase de náhuatl con coscorrón y todo, pero nunca y dije, a ver otra vez, Nechmaca Setla Tlaxcatl, que es como decir, deme una tortilla por favor, o deme usted una tortilla por favor. Y pues bueno, eso fue una. Después otra enseñanza es que en la escuela, en la primaria, ya en parte de la secundaria, me acuerdo que los chavos que me hablaban en náhuatl, o lo que ellos querían hablar, pues luego me decían, era tú, Nechmaca Mahuelti, era tú, como nana, era Nica Tomi, Nica Wilcho, yo así como que. Ajá, te decían. Ajá, yo me quedaba pero se me quedaban todas las palabras y llegaba a la casa. Y en una ocasión, no sé, estaba yo de Nechmaca Mahuelti, escucha a mi mamá. ¿Quién te dijo eso? Es que lo escuché en la escuela, me lo dicen. Pues no, repite lo que andan diciendo. Pues es que no sé qué significa, por eso quiero saber. Es que luego me hablan en agua, no sé qué es. Nechmaca Mahuelti es, pues dale a tu hermana. ¿Y qué significa como nana? ¿Qué te escuchas en la escuela así? Pues eso es. Y ni cantó ni can cuichi. Pues aquí el dinero y aquí las mangas. Dije, mira. ¿Y cómo se las puedo voltear? Porque bueno, ya hablando con mi papá. ¿Y cómo se las puedo voltear? Pues dile, pues más Inteno Wiki. ¿Cómo? Inteno Wiki. Y cada vez que me dicen, papela, como nana, Inteno Wiki. Pues como ellos no sabían que daban, ¿qué? Inteno Wiki. Pues ya no sabían qué responder. Pero te digo, comencé mis oraciones, cada palabra que yo escuchaba de ellos la escribía. Y medio me ayudaba mi mamá cuando le decía, oye, ¿y qué significa esto? Oye, ¿y cómo se dice te quiero? Me acuerdo que uno de mis primeros versos para mis poesías, del libro que ahora tengo, le preguntaba, oye mamá, ¿cómo se dice a usted? ¿O cómo me puedo referir a usted, a una mujer? Y Tezohuatl, o Tehuatzin-Zohuatl, Tehuatzin. ¿Cómo puedo decir usted como una flor? Y Tequemesochitzin, o
pregunté qué me es Xochitl, usted como una flor bonita. ¿Y cómo se dice te quiero? Pues mi bisnieto. ¿Y cómo se dice te amo? Pero te digo que eran como pequeñas lecciones que ella me daba. Ya hasta después, cuando mi abuelo vio mi necesidad de querer aprender, fue cuando él me empezó a hablar en náhuatl. Por ejemplo, el primer mandato que él me dio, que quería decir, me dijo, Shesh Kanan Kwawit, igual Kanatonika. ¿Qué? ¿Querías aprender, no? Órale, que te cueste. A ver, otra vez repítemelo. Me lo repitió como 4 veces, pero no le entendí nada. Shesh Kanan Kwawit y Kanatonika. Ya hasta después, cuando dije, ya sé qué es. Pero se me quedó la oración completa. Y me llegué con mi mamá, ay mamá, ¿qué es? Shesh Kanan Kwawit y Kanatonika, ¿qué es? O algo así. Pues que vayas por esa línea y que la traigas acá. Pero como se me quedó grabada, en aquel tiempo se me quedaban grabadas muchas cosas, era fácil que se me quedaran grabadas las cosas, lo escribí. Y ya iba yo con mi mamá, oye, y a ver, aquí dónde está el verbo de, a ver, tráeme, o dónde está la leña, o aquí, o a ver, explícamelo. Y como ella podía entender, o como ella se podía explicar, pues yo poco le entendía, ¿no? Pues mira, pues es esto así. No le entendía, pero ok, bueno, ya entendí que Sheshkana es de a 3, ya lo que quiera. Pues, por ejemplo, cuando no hacían tortillas, la primera tortillería que hubo acá en el pueblo, mi mamá me decía Sheshkana, Tlashkan, o Secuahuitl, o Tlacahuatl. O sea, yo más entendí que vete por las tortillas. Ya los demás ya no entendí, pero bueno, se me quedaba grabado. Pero te digo que siempre andaba yo con mi hoja y pero lo curioso, muchos lingüistas me dicen, es que lo curioso es que tú cómo te dabas tu ingenio para escribir algo que no conocías. No sé, deletreaba cada letra, clash, por ejemplo, la palabra clash, la tortilla, clash, T, L, A, clash. Pues me sonaba X, y a final de cuentas, ya cuando empecé a atender mis primeros libros, me percaté que no estaba yo tan lejano de lo que yo lograba escribir. Inclusive todavía tengo pedazos de las primeras hojas que escribí. Pero digo que así comencé a hacer mis pequeñas oraciones, y fui como que la diferencia de los más chavos, porque a diferencia de ellos, yo sí quise aprender el náhuatl, y fui tan necio, pues que ahora la llego a comprender. No te la logro dominar al 100, pero sí te la logro entender un poco. O al menos haciendo disminución de palabras, pues ya logro entender qué es. A diferencia de los jóvenes que en aquella época solamente aprendieron puras groserías, hoy me los encuentro y les hablo en náhuatl y se quedan, háblame bien, que no te entiendo. Sí. Pues fue como que la diferencia de... Y esa experiencia, pues digo que siempre la cuento en donde me presento con mi libro. Saqué un libro de 20 poemas, bueno, 21, pero lo titulé como No, estos en pueblo, mis primeros 20. Y en esos poemas, pues es prácticamente, el primero, pues fue con ayuda de mi mamá, lo que te conté hace rato. Y fue un poema dedicado a ella. Pero no me refiero a ella como mamá, sino como mujer. Que a usted mujer bonita, a usted como una flor. Y fue como que parteaguas de mi necesidad de querer aprender la lengua. Muy diferente, digo, que de los jóvenes acá de la población, que pues literal se cerraron a no querer conocer. Y ahora que he tenido la oportunidad de impartir un curso, pues vino esta simpleza de los jóvenes en querer adquirir la lengua. Me acuerdo que de los jóvenes que fueron, pues prácticamente con una me quedé, con una chica, pero pues en lo personal fue como ya un desgaste de ver que ya más llegaba una. A
veces ya ni llegaban, yo así como que, pues se me fueron las ganas de querer dar el curso. Aunque pues espero que con esto, con lo que estamos haciendo con la radio, pues a la gente le nazca la curiosidad de querer saber, porque pues no parto de la idea de que no vamos a dejar de ser lo que somos o nos han pintado o nos han inventado que somos hasta que realmente no tengamos la certeza de lo que fuimos en un pasado. Este conocimiento del que tenemos de nuestro pasado pues es una historia escrita por los conquistadores, pero no por los conquistados. Desde una perspectiva interna. Porque si partimos realmente de la historia de nuestros abuelos, de esa parte indígena, por ese término, o parte de las personas originarias de las comunidades, vamos a encontrar que es una historia muy diferente a la historia oficial que nos han dicho desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria y todos los niveles educativos actuales que hay. No descarto que parte de esa historia oficial, pues hay cierta parte de verdad, pero lamentablemente esa parte de verdad, ¿qué te podría decir? Un 10%. Y un 90% es mentira tras mentira, tras mentira, tras engaño, tras invento. Y pues como lo dije hace un momento, ¿no? Lamentablemente América no la descubrieron, sino que la inventaron. Hubo un tiempo que se le llamaba el encuentro de dos mundos, donde Cortés llegó a Tenochtitlan, cuando entraba a las naciones. Si en verdad hubiese sido como se nombró, como lo nombró hasta cierto límite de León Portilla, pues créeme que quizá en la actualidad seguiremos conservando mucho de nuestra forma de vivir que se vivió en aquella época. Seguiremos conservando nuestras lenguas en general, un 100%. Yo creo que si en verdad hubiese sido un contacto de dos culturas, la lengua que aquí estaría dominando sería, al menos en esta zona, pues sería el náhuatl. Si en verdad hubiese sido un contacto de dos mundos, pero lamentablemente pues no fue ni contacto, ¿no? Fue una invasión, ya no solo conquista, porque si partimos del significado conquista, una conquista es llegar a un acuerdo, pero pues ni siquiera se llegó a eso, no fue, sino que realmente fue una invasión, fue un sometimiento en todos los ámbitos políticos, religiosos, culturales, que pues gracias a los sobrevivientes, pues parte de esa cultura precuautémica pues se logró conservar, ¿no? Parte de lo religioso todavía se conserva en algunas tradiciones de algunos pueblos que se llevan a cabo en las iglesias. Y un ejemplo claro lo tenemos ahí en Cholula. Muchos elementos que todavía las personas que tienen el conocimiento, llegan a adornar los altares, son elementos que se usaban todavía en las festividades precuautémicas, antes de la llegada de los españoles. Y inclusive todavía pequeñas festividades que se solían hacer, pues todavía en Cholula, que fue un centro ceremonial muy importante y religioso en aquella época, pues se sigue llevando a cabo. Pero tendríamos que bajarnos de toda esta nube en la cual nos han aventado, en ese rincón que nos han metido a nosotros los originarios de pueblos originarios, válgase la redundancia, y que al mexicano, al estudiado, al intelectual que vive en las ciudades, pues hasta cierto punto le han hecho creer que México es lo que nos han inventado, ¿no? Pero vaya, yo siempre parto que México deberíamos ser una de las potencias mundiales por todos los recursos que tenemos, porque vaya, hasta cierto punto les digo a mis alumnos de banda
que el mexicano es súper audaz, súper creativo, súper líder y súper chingón cuando le conviene. Cuando no, pone pretextos. Y pues México es eso, lamentablemente quienes nos sigue gobernando o nos han seguido gobernando hasta ahora. Yo todavía tengo fe en esta gobernatura de Andrés Manuel, porque él parte de los pueblos. Él se fue a los pueblos y se dio cuenta que pues realmente el México que debería de gobernar debería de ser de los pueblos indígenas y no el pueblo que dejó pues, los españoles, que lamentablemente nos siguen gobernando la corrupción y es parte fundamental del porqué del México que hoy padecemos. Vuelvo a lo mismo, el mexicano es sumamente rico en todos los ámbitos y es ingenioso hasta más no poder. Lamentablemente pues se siguen callando las bocas de los pueblos que deberían de dirigirnos porque saben que si un indígena o una persona de un pueblo llegara a un gobierno y nos llegara a dirigir, pues se sabe muy bien que toda la fiesta que han hecho todos estos partidos políticos pues se les va a terminar. Entonces pues hay que partir de ahí, ¿no? Para realmente sentirnos orgullosos de lo que somos realmente y no de lo que nos han pintado o nos han inventado, pues tenemos que partir del conocimiento de nuestra cultura, de nuestra lengua y más que conocimiento, pues llevarla a cabo. Es ir y hasta cierto punto, pues hasta presumir, ¿no? Pues yo hablo el náhuatl, yo hablo el zapoteco, yo hablo el maya o todas las lenguas que todavía se hablan. ¿Por qué? Porque va a ser una de las formas en las cuales nos vamos a volver nuevamente a enriquecernos de la nación que realmente somos, de la cultura que realmente representamos, ya sea náhuatl, zapoteca, la que sea. Pero deberíamos de partir de ahí, ¿no? Partir de este conocimiento, tener la curiosidad, tener el valor y el coraje de sacar nuestras culturas adelante. ¿Y cómo se va a hacer? Simplemente tener el conocimiento de nuestra cultura y ya no solamente dejarnos llevar por la historia oficial o las historias oficiales que lamentablemente pues, le han hecho tanto daño a nuestros pueblos originarios que somos en lo personal, que yo represento como un pueblo, como una persona originaria de un pueblo de la cultura náhuatl. Es lo que se podría decir. Excelente información y creo que va mucho de la mano de lo que realmente quiere Radio Tlactoa. Emanar, contagiar, llenar de esa emoción, de esa pasión a todas las demás personas, en especial a los jóvenes, ¿no? Que como bien dices, desde que eres joven empiezas a encontrar tu pasión. Sí. No te das cuenta, pero poco a poco, conforme vas pasando en el camino de la vida, te das cuenta de que eso es lo que te encanta, eso es lo que te apasiona y te puedes pasar horas y horas explicando palabras y definiendo e incluso irte sí. Y adentrarte. Es que cuando te adentras en la gramática náhuatl y empiezas a desmenuzar la palabra, no, hasta cierto punto no le creía al maestro Genaro ni al maestro Tlactoa. Bueno, y decía, no, es que cuando te adentras en náhuatl y empiezas a encontrar explicación tras explicación y dices, ay güey, y empiezas a ver todo un panorama de explicaciones y del porqué de la palabra de ahora y empiezas a filosofar. Exacto, filosofar. Te quedas o sea, cuando empecé con sus primeras clases fue así como que, sí, no te creo. ¿Por qué? Porque pues, no entendía todavía el concepto real del náhuatl, al menos de la lengua. ¿Por qué? Quizá por la poca explicación que me daban mis abuelos. Sí, por el poco material, por el poco acceso que tienes y de material que está sobre los medios de difusión, ¿no? Realmente, ¿cómo te podías informar en ese momento para que tú pudieras estabilizar algo fijo, algo sólido? Inclusive hasta antes de que yo conociera a los maestros que acabo de mencionar, llegaba el momento en que yo me llegaba a molestar con mis abuelos porque había palabras que decía, oye, ¿cómo se dice esto? No, pues no sé. ¿Cómo no sabes? No, pues
ya no me acuerdo. Me molestaba de que, ¿no? ¿Cómo? O tenían la errónea explicación diciendo, no, eso no existe. ¿Cómo no va a existir? Sí, pues ve. O sea, ahora que lo veo desde esa perspectiva, pues sí, lamentablemente mis abuelos se vieron limitadamente ensarcados, porque cuando entró a la escuela, a la fundación, digo que mi abuela y mi abuelo pues me comentaron eso, ¿no? Hubieron maestros en que literal los golpearon con tal de que olvidaran su lengua y aprendieran el español. Inclusive pues ellos decían que cuando hablaban frente al maestro pues medio masticaban el español, pero cuando se hablaban entre ellos se hablaban en náhuatl. Y me dice mi mamá, ay, pero pobre, si los llegabas a cachar al maestro, nos iba, olvídate, nos iba mal. Por eso procurábamos de no hablar en náhuatl frente a ellos. Sí. Y hablábamos en náhuatl ya fuera de la escuela. Y fue una idea muy tonta, porque el maestro les metió miedo, les metió hasta cierto punto una limitación que les decían, es que si olvidan, es que si no hablan el español allá en la ciudad los van a tratar mal, los van a tratar de esto. Pero pues yo creo que el que estaba mal era el maestro, ¿no? Creo que quien debió haber aprendido el náhuatl, o la lengua, mejor dicho, fue el maestro para poderse comunicar con la mayoría. Y que no se perdiera toda esta gama de palabras que en la actualidad pues lamentablemente pues, se ha perdido y ha costado mucho encontrar términos para poder dar una explicación a muchos fenómenos naturales, que es en lo que realmente se basaban nuestros antepasados. No como tal, como que ahora le nombran dioses, el dios del viento, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, el dios... ¿Esa es una manipulación más? Esa es una manipulación más por parte de la iglesia. Sí. Que lo representaban como ciertas personas y demonios en una iglesia. No, o sea, sí, no. ¿Por qué sí, no? Porque ellos intentaban hacer representaciones de estos fenómenos naturales, porque para ellos era una forma de la existencia que nosotros le debíamos al viento para poder existir. Ellos intentaron personificar a estos fenómenos naturales, porque como lo expliqué hace rato, ¿no? Ellos eran más iguales, pero de otro rango. Ellos eran merecedores de poder recibir de nosotros una gratitud de la existencia. Para nuestros antepasados, antes de la llegada de los españoles, pues no eran como dioses como tal, sino eran fenómenos naturales. Y todo tiene una explicación, partiendo de la gramática, de la disminución de la palabra, todo tiene una explicación. El famoso Tezcatlipoca es el ser interno que llegas a encontrar contigo mismo. No por nada cuando, y hay textos todavía, tengo algunos textos que mencionan al Tezcatlipoca cuando dos seres, en el matrimonio. En la actualidad en Tlaxcalancingo ya no mencionan al Tezcatlipoca, mencionan a San Juan y San Pablo, mencionan a personas de la iglesia. Pero en el pasado, por ejemplo, Tezcatlipoca es Texcat, es espejo, y Poca es de Jumea, o Popocatépetl. Si nos vamos realmente a esta explicación metafórica, Tezcatlipoca, si pones un espejo y un saumerio que está humeando, ¿qué es lo que ves ahí? Pues es como tal, ¿no? Esa representación de no del espejo que humea, o quizás sí, pero ¿qué es lo que hace el espejo? Refleja. Te refleja.
Y este humo es esta parte que a veces nosotros los humanos nos llega a pasar cuando no entendemos el porqué de las cosas, los jóvenes. Hay un texto del huevo Tlactoli en el que también se hacía mención a Tezcatlipoca. Bueno, el papá le habla al joven cuando está a punto de ser ya todo un adolescente y le dice: te debes de saber dirigir con madurez, como deberías de hacer, o deberías de asemejar cómo se dirige tu papá. No parezcas como perrito, sino que entiende estas palabras, que no te enmudezca tu poco entendimiento. Haz que el Tezcatlipoca que hay en ti puedas hacerte ver reflejado. ¿Qué es el humo? El poco entendimiento que tenemos en la vida. Te había dicho que en el matrimonio se mencionaba mucho a Tezcatlipoca. De hecho, en muchos factores, cuando se hablaba a los jóvenes, a los niños, mencionaban mucho a Tezcatlipoca, porque era este fenómeno natural de que a veces caemos como seres humanos, de que no entendemos las cosas y decimos que es así. Cuando somos jóvenes somos pinches, dijera el papá, terco como mula. Cuando somos tercos y queremos llevar la contraria de nuestros abuelos, que ellos ya vivieron, y nosotros como jóvenes somos bien mensos, y ellos los intentan esclarecernos ese Tezcatlipoca. O sea que es esclarecernos, es intentar hacernos ver, a pesar del humo, intentar hacer ver nuestro reflejo a través del espejo. Cuando intentas ver tu reflejo en Tezcatlipoca, llegas a entender muchas cosas. Como dijera el profe Genaro, llegas a tener luz. Llegas a encontrar la luz del camino. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando llegas a entender esta explicación del Tezcatlipoca, es porque ya llegas a madurar hasta cierto grado en cierto factor de tu vida. Cuando los novios llegan a entender el matrimonio, porque pues, muchos se casan nada más por el concepto de yo voy a tener con quién dormir todas las noches. Ese no es el matrimonio. El matrimonio es lograr entender, es que el matrimonio ya son dos espejos ahí, dos espejos humeantes ahí. Cuando logras ver en tu pareja al ser divino que eres tú, y ella llega a ver en ti al ser divino que es ella en ti, esa pareja, bien, crecen como árboles. Lo de hoy, pues, como te había dicho, ¿no? Y eso lo entendí de esta explicación del Tezcatlipoca y todo lo que lleva, así como lo que estaba intentando hacer hace rato de el Marvin, el por qué dos, y de repente salen otros dos y de repente les digo, ay, no me chavé, espérame tantito. Pues sí, pero lo chido es que efectivamente es como filosofar, pero ya no es tan necesario esto. No. Ellos sí concebían la droga como para tener ya el contacto con la divinidad. Por ejemplo, el pulque, eso también ya lo expliqué. El pulque era una forma de comulgar. Octli viene de la palabra neoctli. Nehuatl, yo, y octli, camino. ¿Cómo lo traduces? Yo soy el camino. ¿Qué es lo que te dice, o qué es lo que usa la iglesia al momento de levantar la hostia? Este es el camino de la fe, este es el camino de la luz. No por nada, solamente en las festividades, las personas mayores podían consumir el pulque. ¿Por qué? Porque eran personas que ya habían tenido varios encuentros con Tezcatlipoca y podían consumir el pulque. Y podían consumirlo hasta el grado de emborracharse, porque ellos ya tenían la noción de poder tener el conocimiento con la divinidad. Todos sabemos que cuando estamos ebrios, pues,
perdemos los pies de la cabeza, ¿no? Pero para ellos el estar ebrios es como el famoso, ay, se me fue la palabra ahorita. Hay una festividad ahí en Cholula, San Pedro Cholula, que le hacen homenaje al pulque. No es el Tepic, es el otro. Le llaman la embriaguez de la tierra. Y es ahí, en esta, que bueno, que ahora ya le llaman la fiesta de la embriaguez, pero recordemos que para ellos, para nuestros ancestros, embriagarse no era, me embriago y hago desmadres, no. Embriagarse era como, ahora vas a un lugar específico como para, si quieres tener noción con el nanácat, con los hongos alucinógenos, tienes que ir a un lugar específico. Igual con la marihuana. Tengo entendido que efectivamente que para los grandes, quienes se dedicaban al comercio, quienes tuvieran el aguante de caminar grandes distancias, quienes se encargaban de ser los mensajeros de Moctezuma, por ejemplo, si Moctezuma decía, yo en la tarde quiero comer pescado, ¿sabes? Se la tenía que fumar y, por ejemplo, tengo entendido que, imagínate, o sea, para la tarde ya tenía que tener pescado fresco del mar, ¿sabes? Tengo entendido que eran 4 relevos de Tenochtitlan para Cholula, de Cholula para para Orizaba, y de Orizaba ya el último que llegaba y que tenía que pescar, va a ser retache. La bronca no era de Ajá. la bronca era que cuando ya sabían en qué tiempo estaba el pescado, eran los que si estabas cansado y descansaba 10 minutos y ya estaba el pescado, vámonos. Para resistir, únicamente para resistir. Lamentablemente, pues también ya la droga se ha satanizado, porque pues lamentablemente, pues ya sabes. Manipulación. Ya también se le ha dado un mal uso. ¿Sabes? Después de arrojarme toda esta información, creo que exactamente todo lo que conocemos ha sido transformado, ha sido inventado, manipulado para tapar lo que realmente es. Efectivamente, nuevamente parto esta parte, bueno, de este tema de los famosos nahuales. Quizá alguna vez llegaste a escuchar que cierta persona era considerada nahual. Nahual para la Iglesia Católica era una persona bruja, del concepto que ellos tenían de los brujos, que manipulaban, que hacían brujería, que hacían maldades. Pero nuestros nahuales eran estas personas que tenían la facultad y tenían el don de poder tener el conocimiento de cierto fenómeno natural, o que tenían el contacto con cierta divinidad, del fenómeno natural. Y que efectivamente había 2 tipos de nahuales. Eran aquellos que nacían con el don, que he tenido la fortuna de contactar con personas que me han dicho, es que yo soy más nahual del viento, yo soy más nahual del fuego, y yo soy más nahual de la tierra. ¿Y eso a qué se refiere? Que, por ejemplo, del viento, pasa un viento y le menciona algo. No sé si una vez llegaste a escuchar que decían, por ejemplo, nuestros abuelos, mi abuelo me lo llegó a contar, o se lo llegué a ver una vez. Cantaba un pájaro y decía, alguien va a venir. Y a los 5 minutos tocaban la puerta. Cantaba otro pájaro y decía, ay, doña Chana va a venir a pedir esto. ¿En serio? Y pasaban 10 minutos. Sí. Ajá. No estoy diciendo que mi papá haya sido nahual, no sé si lo haya sido, pero de él aprendí el canto del sensón. Y él, por las mañanas, yo lo observaba porque por eso de él también aprendí eso, pues él hablaba con sensón. Ya después yo aprendí el canto del cuachichi, el que se
Pero bueno. Eso es increíble. Sí, y es lo que mucha gente, al menos en lo que yo cuando me presento con mis poemas, siempre pido que cierren los ojos para que intentar hacer que ellos tengan este contacto con esta divinidad del viento. Así es. Y mucha gente dice, no, es que lo que hiciste ahorita es grabado. Yo no, yo lo hago ya cuando ya tienen los ojos abiertos, pues ya lo hago así como ahorita. Sí, Y se quedan de, pero ¿cómo lo hace? Digo, créeme que llegó un momento en que simplemente le hice caso a mi abuelo, simplemente observa. Por ejemplo, de ese del Huachichi, si pones atención en ese pájaro, que es un pajarito rojo, con su barba, que el único que canta es el macho, que se llega a escuchar acá en el pueblo, si pones atención, bueno, lo que yo hice es que yo veía que movía mucho esta. Y por lo que yo empecé a hacer, pero veo que hace. Y no sé, se dio solo de. Y me salió. Y hay mucha gente que me lo ha querido invitar y nada más no. Obvio, conozco a gente que tienen una guala. Es que yo soy un poco raro. Especial. Soy un poco especial porque. Espera. Porque, por ejemplo, luego me invitan luego voy a ver a mis amigos, sus departamentos y han habido ocasiones en que entro y siento una presencia. Y le digo, oye, no te vais a asustar, pero hay alguien aquí. Sí. Y pues ya después investiga y dice, no, es que sí, efectivamente aquí vivió fulano de tal y dejó hecho algo. O, por ejemplo, he conocido personas con una energía súper fuerte que, o una de dos, me siento atraído hacia ellos o me siento rechazado así. Y hasta inclusive ellos me han dicho, no te acerques porque vamos a chocar tú. Pero tú, ¿cómo sabes? Yo, si lo estás sabiendo, pero. Y te digo que he tenido la oportunidad y la fortuna de conocer a nahuales con esta fuerza del viento y me comparten sus conocimientos que ellos tienen. Por ejemplo, conocí una abuelita de San Jerónimo de Nealtican, que cuando estuve haciendo mi investigación en mi carrera, en área de lingüística, me mandaron a Nealtican y literal, llego a la presidencia, pregunto, disculpe, o algunas personas que hablan en náhuatl, no, sí, puede ir con fulana de tal, y me dieron su dirección, hasta inclusive la patrulla me llevó hasta su casa, ¿no?, de la señora. Y mero llegué en la mañana como a las 10 y la señora seguía echando tortillas. Y todavía el policía que vivía allá en México me dijo, aguas con esta señora porque dicen que es bruja. Otra manipulación. Pero bueno, yo dije, pues bueno, pero te digo, hasta ese momento todavía no tenía yo el conocimiento que ya tengo ahora. Sino que bueno, toco, me sale uno de sus nietos. Bueno, Fernando, ¿qué no? Soy yo, vengo a hacer una investigación. Pero es que está haciendo tortillas. Y de lejos dice la señora, dile que pase. Pues que pases. Y bueno, ya me acerqué, primero me dio de comer, y en lo que estaba yo comiendo, me estaba observando. Y literal, me observaba, y su tlecuil tronaba. Y cada vez que tronaba, la señora hacía, Yo así como, ¿en serio? Por eso no le estoy diciendo nada. Pero bueno, ya terminé de comer. Me dice, ¿te digo algo, joven? Así, no te asustes, me quedo. Dice, ya sabía que ibas a venir. ¿Por qué? Me lo dijo, acá fue. Dice, vienes de Cholula, ¿verdad? Me quedo, sí. Está bien. A ver, pregúntame ya que le empiezo a preguntar con relación a náhuatl.
Pero te digo, cuando estuve con ella, mientras platicábamos, su tlicuil tronaba, y cada vez que tronaba, hace cuando estaba yo como que revisando mis preguntas, no le decía nada, tronaba el tlicuil y la señora hacía, le daba la razón. Como si, en serio, sí existe esa dinámica. Sí, y esa es una. Y después, volví, ya después de un tiempo, volví a tener contacto con esa señora cuando hubo un evento ahí en Cholula con relación a todo lo que era de brujería y demás. Y la vi ahí a la señora. Y yo dije, ¿usted es bruja? Me dice, no. Ajá. El pueblo me considera bruja, pero no soy bruja. O sea, tengo la facultad de tener contacto con el fuego. Y es cuando me explicó ahí. Dice, ¿te acuerdas que cuando tú guardabas silencio y tronaba mi tlicuil? Y yo respondía de, ¿sí te acuerdas? Porque sí. ¿Cómo me acuerdo? Me dice, porque es que el tlicuil me decía de cosas de ti o de alguien de allá afuera. Y ya por eso me explicó, es que mucha gente acude a mí cuando quieren saber algo de su pareja que se lo engaña, o acuden a mí. No por nada, pues el presidente te llevaron directamente conmigo. Y me dice, ¿te acuerdas que te dije que ya sabes que ibas a llegar? No, sí. Pues en la mañana, pero cuando estaba prendiendo mi foco, el tlicuil me empezó a decir que ibas a llegar. Y de esa señora yo partí, bueno, de esa señora yo tuve el conocimiento y me dice, ¿tú tienes un abuelo? Es tu abuelo. Y es un viento. Y me quedo, ¿a poco? Dice, sí. Dice, no por nada, pues. Dice, de ella aprendí, dice, nada aquí es casualidad. Dice, ¿a qué viniste? Nomás como que a conocer, dice, no, tú viniste porque internamente te llamamos. Todos los que están acá, o la mayor parte de los brujos que están acá, te llamamos porque eres parte de. Inconscientemente tú no sabes, bueno, hasta apenas te estás enterando. No. Pero te digo, yo siento esas energías. Si no es un viento, es como que una presencia de. Después, con quien fue mi asesor de tesis, era otro nahual. Nada más que él tiene la facultad de que te ve, no le dices nada, pero al menos cuando yo lo abordaba para que me dijera, a ver, léame, profe, que también él ya sacó un libro muy bueno, él sí tiene un doctorado ya en la UNAM, ya también es una persona grande. Pero te pregunta, ¿me das permiso de leer? Sí, sí. Te empieza a ver así, o sea, veo así como que. Sí, ya, ¿no? Neta, así como 5, 10, 6 minutos. Sí. Y como si alguien estuviera diciendo algo acá, se queda. Caramba. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿No? Pues a ver, dígame mi pasado. Pero así como que se empieza a ir y ya después de 5 minutos se queda, pues mira, me acuerdo que yo lo fui a ver 2 veces para que me dijera mi pasado porque yo no creía de lo que me decían. Ya eran mis mismos compañeros, no, este profe Calderón, se llama Mario Calderón, también es escritor. No, o sea que el profe Mario Calderón es así, te adivina tu pasado, te dice tu futuro y tu presente, que tienes. No creo. Neta, por Dios. Y yo hasta que un día fui y digo, oiga, profe, por ahí me contaron que usted lee el futuro. No lo leo, yo nomás lo digo. ¿Usted me lo puede leer? ¿Qué quiere saber? Y como para sacarme de dudas, a ver, léame, dígame mi pasado, a ver, qué se partir de ahí. No tengo que te empiece a ver. ¿Me das permiso de leerte? ¿Sí? Digo, ya no empiezo a ver. Y por ejemplo, de las 10 cosas que me dijo, 8 fueron verdad.
Sí, sí. Pero me dijo, no me digas si es verdad o es mentira, tú no me digas nada, tú sabrás, tú sabes qué. Dice, ¿qué más quieres saber? A ver, dígame algo de mi presente. Y lo mismo, de las 10 cosas que me dijo, 8 o 9 era verdad. Y del futuro, de las 10 cosas que me dijo, todas las adivinó, güey, así. Y así como que no, neta. O sea, desde ese entonces hasta ahora lo has corroborado. Sí. Ya tiene como 2 años que no lo veo, pero me acuerdo mucho de él. Y tengo su libro, tengo varios libros de él, pero al menos él cómo explica cómo esta enseñanza que él tiene, porque a él también se la transmitieron. Él tiene ¿cómo te diré? O le enseñaron de irse a los montes, solo. Se va todo el día, una vez al mes. ¿Se va? Y de hecho él no vive acá en Puebla, vive por la sierra. Y dice que él de pequeño veía cosas, así como en la película de veo personas muertas. Él así veía. No es que yo veo personas vestidas, personas vestidas así. Él me lo contó. Y me señalaban así. Vete ayer. Y luego yo le dije, oye mamá, está parado un señor. Pero mi mamá no lo veía. Y me está señalando por allá. Dice, no vayas allá porque ya se pierde la gente. Hasta que dice que un día tuvo valor, ya un poco más grande, se perdió todo el día. Lo buscaron y no sé si has visto la película de Macario. Esta película está ahí. Pues así literal, llegó arriba, se encontró con estas personas, le empezaron a hablar, le empezaron a decir y se quedó dormido. Hasta la tarde noche, cuando despierta, pues todo el pueblo lo estaba buscando. Ya va bajando del monte y pues ya sabes, no, es que ¿dónde estaba? No, es que me fui a tal lugar. No, es que ya no tienes que irte, se te va a aparecer el brujo, te va a matar. Pero bueno, de ahí le empezaron estas personas le dijeron que cada vez, o sea, su único pacto que él tenía era subir al menos una vez al mes al monte allá. Y dice, yo cada vez que tengo oportunidad de ir a mi pueblo, oye, la gente dice que estoy loca porque soy la única soy la única persona que va a ese lugar. Y hasta ya me enseñaron lo de brujo, porque subo y bajo como si nada. Ya he intentado gente que sube, pero ya no baja, se desaparece. Acá en el pueblo tengo 2 alumnas que ven a personas muertas y las han ido a ver hasta sus casas. Pero haz de cuenta que los muertos no les dicen nada, no les señalan, porque hasta les pregunto, no te señalan nada, y dicen no. Nomás, por ejemplo, están haciendo su tarea y de repente las ve acaparadas. ¿Y qué te dicen? No, pues nada, nomás me ve, están 2 o 3 días y se van. Y ya le dije, pues yo creo que tú eres una nahuala, nada más que tienes que desarrollar. Entonces, Nahual es parte de este conocimiento ancestral, como te dije, o sea, es hereditario o tú lo desarrollas. ¿Y cómo lo puedes desarrollar también? Con alucinógenos, o sea, puede ser con hongos o con cualquier tipo de droga. Por ejemplo, en la carrera también tuve un amigo que así se drogaba. O sea, él sí fumaba un chingo, marihuana, eso sí. Pero cuando no fumaba, no escribía ni madre. Y si escribía, era así como que, no mames, qué chingadera que escribí. Y yo la leía y así como que sí, güey, no mames, está nada. O sea, sí, Pero neta, cuando se la tronaba el güey, pues se daba su pericazo al cabrón. Sacaba los pinches versos. Y dice, oye, güey, pero ¿cómo, güey? O sea, y él una vez me dijo, me compartió, es que neta, fumo, me relajo y literal, hay alguien aquí que me dice, escribe esto. Y es como lo escribo. Ya cuando, y él me lo compartió, créeme que cuando se me pasa el efecto y yo lo leo, me quedo, neta, yo escribí esto.
Y neta, este güey ha ganado concursos internacionales, este cuate. Me quedo, no manches, güey. Pero bueno, es tu don que tienes. Así es. Pero él lo desarrolló con Sí. la droga. Y le he preguntado, oye, ¿no has ido un poquito más allá de, no sé, preguntarle a los externos que los quiero voltear a ver, pero hay una fuerza que no me hace, que no me permite voltearlos a ver? O sea, simplemente me dicen, escribe. Escribo, güey. Me quedo 2 o 3 segundos y otra vez así. Hasta que se quedan callados, güey. ¿Y en qué momento pasa eso? Se me acercan y el único contacto que tengo con ellos es, pues, neta, me dice sí. Pero ya investigando todo este dilema, digo, partí primero de la historia oficial, ¿no? De las brujerías aquí en México. Pues no, su inspiración del demonio, inspiración de la chingada, y así como que no mames, neta, no creo, güey. Hasta que partí de un texto de los chamanes de Oaxaca. Ellos sacaron un texto. Sacaron el texto y después con la culta fue directamente a hacerles investigaciones. Y ahí están sus videos en YouTube. Y literal, están todas estas personas, inclusive una de ellas se muere en una entrevista. Y literal, así como me lo dijo la abuelita, esta persona ya estaba muy grande y literal apenas se le logra entender qué está diciendo, pero dice, ya sabía que iban a venir. Me dijeron que iban a venir a entrevistar. Pues qué bueno, porque ya no voy a ir. Y bueno, lo empiezan a entrevistar. Y de repente, hace cuenta, está hablando y se queda callado. O sea, se ve en el video, güey, y se queda así. Ya. ¿Y ya? Y ahí se murió. Todos así como que esperando. ¿Cómo se llama? Creo que Don Raúl. Don Raúl. Don Raúl. Ya se acerca a sus familiares. No, ya falleció. Dices, ¿qué pedo? Y hay otras entrevistas donde el señor está arriba del cerro y literal el viento le está sopla y sopla. O la señora en su circuito. Le preguntan algo, pero espera a que el juez hable. A ver, cuéntenos que no sé qué, no sé qué. Y la señora está así, no está echando tortillas, sino que simplemente tiene su brasero ahí. Y truena, güey. Y se ríe la señora así. Dice, no les puedo contestar. ¿Pero por qué? Ella me lo dijo. ¿Quién ella? El fuego. Entonces, cuando yo me adentré un poco a esto, güey, y estás súper bañado de que es brujería y que la chingada. Es complicado. Sí, güey, o sea, chocas, pero cuando te dicen es que tú eres un nahual o tienes un nahual, dices, ay, no mames, neta. Sí, la verdad. Y ha habido gente que si no me lee Laura, me dice, es que tú, güey, tienes o una luz que brilla un chingo, tienes un ángel. Y una vez, en otra conferencia, en un encuentro de poesía en lenguas originarias, una persona me dijo, tu abuelo te sigue donde quiera que vas. ¿Por qué? Lo acabo de ver. Pasaste a leer y tu abuelo estaba atrás. Te fuiste para allá y hasta créeme, Oscar, que pensé que era una persona. Le pregunté a alguien que estaba del lado de mí, oiga, ¿sí ve el señor que está atrás de este muchacho? Dice, ¿cuál? Yo no veo nada. Yo me quedé sin neta. Sí. Así que me dijo, pues aprovechalo. O sea, no quiero decir que sea yo brujo, sino que simplemente créeme que en este concepto de adentrarme a todo este conocimiento, créeme que sí me da un poco de miedo. Bueno, creo que ya parte de lo que soy, pues ya está como que más comprometido, ¿eh? Sí. Pero, digo, hasta ahorita lo mío es como que el viento. Habla el viento o no sé, le pregunto algo, o no sé, cuando me siento un poco desconectado, no sé, digo, ay abuelo, no sé, ayúdame.
y me abraza el viento. Y no sé, es chido, es chingón, güey. Sí, ya. Entonces, pues te digo, esta parte del nahual es como que quitarle el significado de brujos y demás, sino que es esta parte que ha logrado hasta cierto punto barrer o traspasar los 4 niveles de conocimiento, los 4 puntos cardinales o los 4 elementos que es el agua, el fuego, la tierra, el aire. Al menos en las personas quienes se consideran realmente nahuales es porque han hecho varios procesos de conocimiento. Y me consta porque te digo que leí este libro y vi los documentales y te explican, es que para llegar hasta acá donde yo estoy tienes que pasar un cierto 4 límites, 4 puntos que tienes que superar, tienes que ser fuerte, al menos si tienes un buen nahual. ¿Qué fecha naciste? ¿Yo? En febrero, 15 de febrero 94. Creo que eres conejo. Voy a investigar bien qué fecha, porque te digo, según tu fecha de nacimiento del calendario náhuatl, es el animal que te protege o el animal que te representa. Lo voy a investigar bien y te voy a decir. O igual tú puedes investigar, dices 15, busca el Tonalpohualli y ve qué símbolo representa el número 15, el Tonalpohualli, y pues investiga qué hay dentro de él. Por ejemplo, mi fecha de nacimiento es 17 de agosto y el que lo representa es el movimiento. ¿Y qué es el movimiento? El aire. Por eso te digo que esta parte de lo que yo más me siento representado es con el viento. Pero digo que el nahual es esta persona, realmente el nahual es aquella persona que ha logrado pasar los 4 niveles. No por nada nahual viene de la palabra nahui, 4. Pero creo que ha perdido un término como para que se le dé el significado o este término se le dé a ciertas personas. Por ejemplo, también la palabra que perdió mucho valor es el huevo, los huevos que se vayan en la escala. Apenas también leí un libro de un nahual de allá que él logró encontrar que no solamente era la palabra huevo, porque huevo pues te dice anciano, pero realmente la palabra correcta es huehue, gran anciano. Y para y a quien se le adjudicaba este término no era cualquier persona, ¿no? Sabiduría y demás. Entonces yo quiero partir de que el náhuatl pues también ha de haber perdido una palabra como para designarle el significado que ahora se sabe a las personas que se les consideran náhuatl. Porque el güey se perdió en muchos términos porque la iglesia sabía que cuando le llamabas güey, que es grande o enorme, güey, H-U-E-I, güey, era como para designarle a una divinidad cierto factor. Huehue, Coyohuehue, y ciertos factores que la iglesia catalogaba como malos. Entonces, hasta donde llegué la vez pasada, quizá Nahual perdió este término de güey náhuatl, así como lo mismo que perdió el huevo, que en sí la palabra correcta de huevo si te das cuenta, en Tlaxcala es la primera zona de acá de toda esta zona de Cholula y Puebla, es en la primera zona que llueve, es en marzo. En marzo es cuando el coyote, el coyohuehue, que sí es coyohuehue o coyohuehue, estoy acordando, el coyote metafóricamente es la divinidad quien se encarga de fecundar a la tierra. El coyote en aquella época, por principios de marzo, cuando se vaya el carnaval, era la representación del coyote engalanando, haciendo reverencia a la hembra,
para fecundar a la tierra, y a la vez que representan las plumas de los huevos, los espejos y todo eso, de alguna forma el espejo representa, ¿qué es? ¿Qué te había dicho? No, ¿Te foca? Ajá, el humo del reflejo. El reflejo. Ajá. Las plumas y los cordones que cuelgan a veces representan la lluvia. Por marzo es cuando empiezan como que a medio llover en Tlaxcala. No por nada, solamente en Tlaxcala se baila yoga. Pero el huevo viene de esta explicación del pollo huevo, o güey pollo huevo. Se le quitó el güey pollo porque estás enalteciendo a un animal. Y si para la iglesia enalteces a un animal, estás alabando al demonio. Entonces, pues huevo, los franciscanos veían que se le llamaba huevo a los ancianos. Bueno, pues te lo aceptamos, pero huevo es nada más. Desde entonces, pues en el Valle del Carnaval, a los huevos se les llama así huevos, pero realmente es un significado mucho muy profundo. Lo mismo presiento yo que ha de haber pasado con el término de nahual. Para mí que, aparte de güey, ha de haber tenido otra palabra para designarle a ciertas personas que tenían el don de tener este contacto. No sé si también has sabido de los famosos timperos. Es un término completamente nuevo. Todavía acá en Tlaxcala hay 2 o 3 personas que se les considera timperos. Son personas que, al menos acá en Tlaxcala, acuérdate que las personas acá de Tlaxcala son personas que vinieron de acá en Tlaxcala 5 son personas que vinieron realmente de Tlaxcala. Y se les dio ese pedazo de tierra como gratificación por haber apoyado a los españoles. Es el Tlaxcala. Tlaxcalancingo. Los primeros habitantes, los que fundaron Tlaxcalancingo, fueron las personas que de alguna forma pues, apoyaron a la corona española, a sucumbir a toda esta zona. Y no por nada, pues Cholula la tenemos a un lado, porque Cholula, pues acuérdate que fue, que fue el Vaticano en aquella época de la cultura náhuatl y de todas las culturas. Entonces, como un medio estratégico, político y religioso, como los tlaxcaltecas ya habían dicho que sí a la corona española, pues, y como nos apoya la corona española, nos vamos a poner al ladito de Cholula. En caso de que Cholula se levante en armas, pues ya tenemos quién nos va a avisar. Estrategia militar. Entonces, pero acá en Tlaxcalancingo todavía conozco a gente que se consideran timperos y son lo mismo. Son que si no se levanta el polvo, les avisan algo, es el viento, o no sé, ellos dicen, es que de repente siento que me cae una brisa. Y te dicen, es porque hoy va a llover, porque en la tarde va a llover o mañana va a llover. Estos timperos son los nahuales. Y lamentablemente por los términos que se nos dieron a nosotros, pues te digo que todos estos usos y costumbres que se llevaban a cabo pues, se perdieron. Completamente, después de tanta investigación de todo este tiempo, sí hay pedazos de conocimiento completamente vacíos. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, también las curanderas, que no era cualquier persona, tenía que ser una mujer o un hombre, que en su mayoría eran mujeres, eran muy escasos los hombres, pero las mujeres eran quienes tenían este don, mediante un sueño o una visión, eran las que en aquel tiempo, las famosas parteras, eran las que tengo entendido que también mediante el fuego, ¿era el fuego o el agua? El agua les hablaba y les decía, cierta persona necesita de tu ayuda, vete a ayudarle a dar la luz. Porque hasta incluso las curanderas o las parteras de este pueblo de Cuetzalan, es como ellos lo explican, oye, ¿y usted cómo supo que su don era esto? Por sueños, otras no, pues por el agua, no, pues por el fuego. Y ya yendo, pero ¿usted cómo adquirió este conocimiento? Una vez soñé con mi abuelita que me explicaba esto y esto y así. Estaba soñando. Cuando desperté y sabía que alguien necesitaba de la ayuda, iba yo y conscientemente pedía esto, pedía el otro y se veían las cosas como mi abuela me había dicho que iba
ejemplo, también hay otra que dice, y que eso no es chisme. Hay una señora, la más grande de allá, que dice, yo soñaba con mi abuela, o todavía sueño con mi abuela, que dentro de 2 días fulano de tal se va a romper la pierna. Y mi abuela me dice, le vas a hacer así, le vas a poner así, le vas a recomendar esto. Y en un mes va a estar bien la persona. Pasan 2 días, se cae la persona, me mandan a llamar a mí, la curo como me recomendó mi abuela, y en un mes el señor anda como si nada. Y te quedas, neta, sí, sí. Digo, si la abuela me dijo, no, es que ya sabía que ibas a venir, así como, o sea, ¿cómo? Sí, sí. O sea, son todos estos fenómenos que hasta cierto punto, pues digo, lamentablemente se han satanizado, pero que todavía hay gente de pueblos originarios que tienden a tener este don o esta gracia. Sí, sí. Pero que lamentablemente pues, la iglesia no se le sigue satanizando. Sí, y bueno, más allá de satanizar es simplemente cubrir la realidad, porque como no es la realidad, la verdad, la historia, porque como dijiste en un principio, vinieron a invadirnos, vinieron a aplastar, a imponer completamente, a someter. Entonces, pues obvio, habrá tenido sus razones, ¿no? O sea, la forma de pensar habrá sido una y por eso lo hicieron. Por ejemplo, siempre he buscado que nada se divida, todo es parte de claro, todo. sí. Y para entender todo esto también me apoyo, ahorita que nos estás platicando, de la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Claro. Para poder entender y para poder ver el todo, tienes que empezar de la nada. Sí. Y entonces, retomando esos puntos, no sé si, obvio, todo nuestro pasado ha sido experiencia, esas culturas que existieron, esas experiencias, obvio sabían cosas, obvio tenían bastante poder. No por nada todas las culturas del mundo tienen algo en común. Exacto. No son pirámides, son, no sé, y apenas haciendo análisis de todas las culturas, siempre tienen, en todas las culturas que hay en el mundo siempre tienen algo en común. Ajá. Siempre, siempre, siempre. Y, por ejemplo, lo que decías de hablar con el pájaro, hablar con el viento y todo esto, yo creo que ellos tenían muy, muy en claro que eran parte del todo. Sí. Eran parte de todo esto que nos rodea. Y yo creo que por eso, es por eso que también tienen demasiada semejanza todas las culturas. Y sabes también por qué ahora le doy esta razón a nuestros antepasados, como porque una amiga que es muy metodista y hace meditación y todo esto, una vez me invitó, y eso porque ella igual ella partió no partió desde el indígena, hasta después que le hicieron el comentario, empezó a danzar, y es cuando, según ella, danzando, veía personas que no estaban acá, pero que sí están acá, danzando. Por eso hay mucha persona, hay mucha gente que cuando danza, y créeme que lo he visto, se mete tanto en su papel que dices, que te transmiten una energía, y dices, güey, no manches. Exacto. Ella antes de que yo una vez la invité a Canchas que nacimos, cuando hicieron en una de sus festividades que hacen de Xochipiltzahua, una vez la invité, pero ella antes ya me había invitado a unas sesiones de meditación. Ella es maestra, no sé qué nivel. ¿Meditación de yoga? De yoga y todo eso, todo eso. Sí. Y al comparar ciertas formas de ver lo que no es visible ante nuestros ojos, lo mismo hacían nuestros antepasados, ya sea con cualquier tipo de droga. Pero cuando partes del consciente de que te vas a trasladar a un nivel que no es tiene que ver mucho con nuestra cultura. Las personas que eran o fueron consideradas nahuales, o el término mal quizás, o también mal empleado, brujos,
eran estas personas que tenían este contacto con esta divinidad suprema, ¿no? Porque hasta cierto punto, cuando ahora haciendo varias comparaciones con varios metodistas en todo el mundo, pues todos caen o todos señalan que cuando haces meditación es porque intentas tener el contacto con el ser supremo, no con una divinidad en sí. Lo que hacían nuestros antepasados era lo mismo. Ser parte. Como tú lo dices, habían ser parte del todo. Habían quienes tenían la facilidad de tener el contacto con el viento, con el fuego, estaban más especializados. Pero ellos entendían que esa parte era parte del todo. No podía faltar esa parte porque era como una cadena que si la rompes, si quitas un elemento, pierdes todo. Así es. Entonces ellos tenían este conocimiento de que aunque ellos tenían la facilidad de tener contacto con el viento, pero si perdían esta concentración con este fenómeno natural, no divinidad, sino fenómeno natural, pues se perdía el todo, ¿no? Ajá. No por nada, pues te digo que para que de alguna manera la iglesia sometiera todas estas divinidades o estos fenómenos naturales, pues, porque si te das cuenta, la religión católica está entre dichos y diretes, ¿no? Se contradice a sí misma. No tiene mucho que leer la Biblia, donde precisamente Dios tacha de que no debemos de tener ninguna imagen a la cual veniremos ni alabemos, sino que es simplemente Dios. Vaya, ni siquiera dice, no, pues háganme una imagen a mí. Pero pues lamentablemente la Iglesia Católica pues fue, para poder someter a todos los pueblos, pues aceptó, ¿no? Bueno, metamos a todos los santos. Y de alguna manera estos santos representan a ciertos fenómenos naturales. Sí. Pero estos fenómenos naturales para la Iglesia Católica fueron dioses, ¿no? Dios Tlaloc, el Dios Hecal, el Dios Quetzalcóatl, Quetzalcóatl. Si nos vamos a lo profundo hoy, créeme que te vas a dar una de esta. Pero neta. A mí cuando me adentró el profe Tlatoa en la explicación de quién es Quetzalcóatl realmente, es que no manches, es que es filosofar, güey. Sí. Te vas y dices, o sea, no sé, en lo personal yo sí he visto esa luz que dice el profe Genaro, que cuando le entiendes, pues ya ves diferente las cosas, ¿no? Por ejemplo, para nuestros ancestros no existió la palabra pasear, en el concepto que ahora nosotros tenemos de que sales a pasear, vas, te diviertes. Para ellos había el conocimiento. O sea, efectivamente, de que sales y pues vas a conocer algo, ¿no? Te vas a distraer. Pero más que distraer, vas a aprender algo. Efectivamente, en el náhuatl no hay, pues vamos a pasear. Nuestros abuelos lo tradujeron, pues, Xia Pachaloti, ni a Pachaloti, güey. Pero Pachaloti ya es pasear, ya es una manera de nahualear el español para grabar aquí es al revés. Cuando quieres hacer o querías hacer o intentar hacer mención de que vas a salir a algún lado, es Axitamati o Matisque, conocer, o Nias Matisque ni Matis, Ipan Cholula. Voy a ir a conocer el estado de Cholula. Si lo traduces al español, voy a ir a pasear a Cholula. Pero en esta gramática, ni Matisque Cholula, voy a ir a conocer Cholula. Y en este término de conocer, era porque pues realmente no, ellos estaban conscientes de que no iban a perder el tiempo, sino que realmente iban a
percibir algo que les pudiera ayudar. Por eso muchos términos de los españoles no lograron coincidir con nuestros indígenas. Y una de ellas muy, muy clara es la divinidad. Para la religión católica, Dios es hombre. Y no nos quita de ahí. Dios es el quien hizo todo. Pero si te partes de esta cultura náhuatl y de todas las culturas indígenas, indígenas, siempre vas a encontrar que Dios es dual, hombre y mujer. No puede ser un hombre. Fácil como lo entendí, me dijo el profe Genaro, a ver, tú solito haz un hijo. Consigue un hijo tú solito, sin necesidad de una mujer. A ver, haz que el cielo llueva sin que haya el choque de dos nubes. Haz que la tierra dé flor sin ninguna semilla. Haz que los animales se procreen. Es ilógico. Sí. O sea, para que haya vida, Ya sabía. para que haya vida, a fuerza dos. Porque no puedes concebir. O sea, pero partiendo de esto, o sea, bájate de que la nube de la religión católica, que Dios es esto, Dios es supremo, y no solamente nuestros antepasados o nuestros ancestros lo dijeron, vete a las demás culturas, a todas las antiguas culturas, menos a la católica, y vas a encontrar que Dios es igual. O sea, sí, hay un ser supremo, pero es igual. Ya desde Buda, Alá. Alá pues es casi muy pegada a lo cristiano, porque de ahí vino. Acuérdate que un tiempo, pues, bueno, donde alaban a Alá, Egipto, y donde anduvo paseando Cristo, En los desiertos. en los desiertos de Egipto. Pero si partimos de esta coherencia, de esta lógica, pues sí. O sea, al menos en esta cosmovisión indígena náhuatl, pues siempre vas a encontrar que hoy tenemos el término Ometeo, Dios dual, Omisiwa, dos mujeres, que en realidad no son dos mujeres, sino que la divinidad dual. Y si te adentras más, pues vas a encontrar todos estos términos muy erróneos a diferencia de la religión católica. Cuando ellos entendieron que Dios estaba en el cielo, ahí donde está el cielo, ahí arriba. Pues ahí arriba está el Ilwic, donde llueve. ¿Cómo va a estar Dios ahí? A ver, está en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? O sea, hay varias películas. Hay una que se llama... Hay dos que te voy a recomendar. Nuevo Mundo, esas las encuentras en YouTube. Y la otra, Conquista. Cómo la Iglesia Católica hizo que se implantara o se sometiera la religión católica en México. Y una de ellas es cómo nos intentaron a la Virgen de Guadalupe. Está cañón. Pero bueno, partimos de ahí, ¿no? De estos términos. Para nuestros ancestros no existía el infierno. ¿Por qué? Porque ellos tenían la conciencia que desde pequeños tenías que irte. No por nada se castigaban a los niños de una forma que si los castigamos hoy, pues te dejen atado, ¿no? O sea, ellos tenían la conciencia que desde pequeños tenías que educarlos desde casa con la ética. Lo que siguen haciendo los chinos. Los primeros años de educación es en la casa. Ajá. Y esa conciencia que está detrás de todo eso, ¿no? La conciencia de... Que no lo hagas en automático, sino que en verdad
pon toda tu atención en que esos niños o esas personitas van a crecer y van a, lo que les siembres en este momento, justo en ese momento, es lo que van a hacer. Sí, no por nada ellos no se avergüenzan de su lengua. Y eso que hablan bien chistoso. Pero, ¿a qué volvemos? A esta conciencia de... Exacto. ¿Y qué está pasando en México? Ya se pusieron de moda ¿cómo se llama? Los maternales, los guardias infantiles. ¿Quién está educando a tu hijo? ¿Quién lo educa? Alguien que tú no conoces. Exacto. No por nada los niños en la época precautémica pues, los aceptaban después de los 13 años. Ya cuando comenzaban a tener noción de... Y si llegaban a faltarle el respeto a un maestro, se iban contra el niño y contra los papás. ¿Por qué le faltó el respeto al maestro? Bueno, va a hacer otro. No, nosotros le inculcamos buenos hábitos, o lo corrigen, porque ya lo corregimos nosotros. Y era castigo, ¿no? Es que, digo, ya cuando empiezas a ver todo este meollo, pues dices, ¿qué errónea está la religión católica? Sí, o sea, Digo, o sea, para ellos la religión católica, si te portas mal acá y luego te mueras, te vas a ir al infierno. Pues digo, para nosotros o para nuestros ancestros ni siquiera existió el demonio, ni siquiera existió el infierno. Por ejemplo, para la Iglesia Católica, para poder traducir el infierno, lo nombraron Mictla. ¿Qué es el Mictla? El lugar de los muertos. o sea, ya no hay ni bueno, no existe ni lo bueno ni lo malo para ellos. Pero entonces la falta de respeto. Ellos tenían conciencia de la ética para los ancestros. Por eso eran muy penados. Cualquier falta que llegaras a acumular, después de 4 o 5, ya estabas sentenciado a la muerte. Porque para ellos no estaba concebido que un fenómeno, o como fenómeno natural, tuvieras una regla. ¿Por qué estás haciendo a salirte de la regla? Estás haciendo que los otros 3 fenómenos no se publiquen. Por eso existen los castigos y fuertes castigos. O sea, nada más lee un poco de los libros de la educación en el mundo náhuatl, con los pueblos náhuatl. Desde pequeños, ¿cómo nos castigaban? Pues digo, uno de esos castigos era, si tú como niño decías mentiras y te cachaban, tu papá o tu mamá tenían la autorización de que te picaran la lengua con la punta de una maní. Ándale. O te robabas algo con la punta de maguey y te mandaban a dormir o te llevaban a dormir donde estaban las hormigas rojas. Ahí todo maní. Y te mordieran, No te mataban. O sea, te hacían entrar en razón de Sí, si ibas mal, pues ibas a terminar mal. El único camino que te quedaba era convertirte en todo. No como la iglesia. La iglesia, ¿qué te dice? El pecado, el trabajo lo tenemos como castigo. Al trabajo. No es cuando Adán y Eva comen la fruta prohibida que les impuso Dios. Solo por eso de su sudor y de su trabajo van a comer. ¿Qué estás dando a entender? Que el trabajo es castigo. Sin embargo, para nosotros, si tú tienes trabajo, al menos en la actualidad todavía el mexicano todavía consigue el trabajo como una bendición. Para nuestros ancestros, si no trabajabas, si estabas mal visto. Pero si tenías un buen trabajo, un trabajo digno que sea, eras bien visto. Sí consigues las dos. Sí, la perspectiva. ¿Y quiénes son los únicos que no trabajan? ¿Quiénes son los únicos que no Pues trabajan? los únicos que nomás están sentados y Jefes, ¿no? ¿quiénes son los jefes? La iglesia, ahí tenemos un ejemplo del Vaticano. Ajá. ¿Y quiénes son los otros jefes? Los políticos.
Pero la política que ellos trajeron no les alcanzó por su tiempo. Porque hasta para eso, güey, Tlatuani tenía que trabajar. No nada más se le vivía encerrado y trabajar. Para llegar a ser Tlatuani tienes que pasar varios niveles. Te la tenías que en verdad ganar. Empezando, cuando entrabas al Calmeca, y así haya sido el hijo del rey, te trataban como cualquier muchacho. Y que si querías ser los Simón, tenías que ganar tu lugar. Digo, no por nada los sacerdotes o los grandes dirigentes de aquella época pues lograron hacer grandes naciones. Digo, nada más encuéntrale lógica. Cuando llegó Hernán Cortés, llegó con toda su pinche bola de corrupción y chalala. Y lo único que llegó a ver, cada nación que entraba a Cholula, Tlaxcala, Huejotzingo y Tenochtitlan, es ver el orden y la disciplina que había dentro de todo el pueblo. Lee las cartas de relación de Hernán Cortés. Y ahí digo, tú mismo te vas a dar cuenta cómo es que Hernán Cortés describe cómo todas las ciudades estaban en sumo orden, en una suma disciplina, que si uno rompía el orden, era castigado. Pero para Cortés eso era mal visto, como vivían en España. Y digo, o sea, dos mundos muy diferentes. Por eso vuelvo a lo mismo, si realmente México se hubiera basado en las reglas que antes nos pintaban, créeme que México estuviera dentro. Por ejemplo, ya para ir concluyendo con todo esto, retomo la parte del no dividir. ¿Cuántos años viene toda esta opresión? ¿De cuántos años estamos hablando aproximadamente? Que existe la religión católica desde la conquista. Ya vamos para 500 años. ¿Te imaginas 500 años desde que la cultura, todo esto dejó de crecer? Se paralizó y fue el declive. Hasta tal punto que ahora en la actualidad, pues, como dices, hay lagunas de conocimiento completamente vacías, completamente en blanco. Entonces, obvio, en el camino, desde mi experiencia, ir conociendo, porque así como es rica la cultura occidental, con todo lo que tiene, no, la oriental sobrevivió. Y la occidental la intentaron eliminar, erradicar. Con lo que tenemos, con lo que nos conocemos, creo que ese va a ser el camino, ese es el camino para encontrar el verdadero interior. Bueno, no hay verdadero, sino tu interior. Y a partir de allí, pues, despuntar e ir creciendo. Y obvio, adaptándonos, porque han pasado 500 años desde entonces, que al menos, si queremos potencia, ¿en qué sentido? ¿En base al capitalismo? Es que teníamos que estar alejados de todo ese sistema. Y sí, lo entiendo, nosotros no concebíamos, o si te vas a los pueblos, te vas a dar cuenta que ellos no conciben la vida como la concibe un capitalismo. Materialismo, entonces materialismo, consumir, guardar. Lo conciben desde su interior. Sin embargo, los pueblos, ellos simplemente consumen lo necesario. Los capitalistas no. Exacto. Y no sé si has escuchado últimamente que toda esta pandemia, todo este desorden que se está haciendo, la caída del petróleo, la bolsa a punto de quebrar todo ese sistema, porque obvio, no es natural. Volvemos al mismo, no es natural y no va a funcionar, porque no está funcionando. Claro. Y entonces creo que es momento ideal de volver a voltear, como dijiste, las raíces. ¿Cuántos años de desarrollo tuvieron todas esas culturas? Toda esa experiencia, irla buscando, irla rescatando, porque es nuestra identidad, nuestra esencia. Si te imaginas si domináramos el arte del náhuatl, tan solo con eso. exacto, y podríamos obviamente crecer en conciencia, porque ya no sería el capitalismo,
ya no sería Yo creo que respetaríamos, si partiéramos nosotros como una potencia, nosotros impondríamos el respeto a cada nación, a su forma de vivir. Así es. Que si queremos convivir una con otra cultura, pero realmente convivir. Exacto, sin querer anteponer lo que yo sé, lo que yo soy, y por implantarse la fuerza a las otras personas. Claro, porque aunque Tenochtitlan se conoció que fue un pueblo que sometía a Ajá, exactamente. pero llegó el tiempo, llegaron, o sea, sí te conquisto, pero respeto tu forma de pensar, tu forma de vivir. Nada más lo único que voy a querer es que me des parte de lo que tú produces para mí. Pero yo respeto tu forma de vivir. Es más, hasta voy a tomar algo de ti para mi cultura. ¿Y con qué objetivo hacían eso? Ahorita que estás en el punto, ¿con qué objetivo hacían eso? O sea, lo de conquistar. Porque acuérdate que fue, y no solamente en México, sino que en todo el mundo, vivimos en un tiempo en que queríamos expandirnos. Lo mismo en España. Sí. Pero nada más con ese tinte de querer someter, invadir a las culturas. Pero te digo, lo que reconozco de los aztecas o genozcas es que te conquisto, pero tenemos cierta relación, cierto respeto a. Exacto. Yo respeto tu forma de vivir. Sí, yo creo que no sé si sea eso. Ok, la conquista no está fuera. Es que si partimos del término de conquista como nos las enseñaron los españoles, va a ser muy diferente al término, a cómo lo usaban los indígenas, bueno, nuestros antepasados. Porque hasta inclusive el término esclavo, a cómo nos las enseñaron los españoles, a cómo la usaban nuestros antepasados, créeme que es un... O sea, yo te podría, o tú me podías tener como esclavo, pero hasta cierto punto yo era libre. O sea, sí, efectivamente tenía una marca, no de como la... Eso sí es ¿verdad? Sino que, o sea, si yo cometía una falta a tu persona, las primeras veces yo caía contigo como un servidor. Tenía algo amarrado que me identificaba que yo estaba sirviendo. 2 o 3 meses cumplía mi sentencia y era libre. Esa era la forma de esclavizar para ellos. Sin embargo, para los pinches españoles, te esclavizo hasta que te mueras, hasta que te expriman todo lo que puedes vivir. Y es lo que lamentablemente pues, los extranjeros siguen mandando a ti, te siguen haciendo como significado. Sí, y eso es consecuencia de todo el sistema. No es como que, obvio, por ejemplo, si quieres sobrevivir o ser parte, bueno, no ser parte, pero es muy complicado aislarte completamente de todo el sistema que hoy se mueve. Sí, digo, lamentablemente estamos muy envueltos en el capitalismo, en el consumismo, que hemos creído que ya no hay otra alternativa más que seguir ese camino para poder existir. Yo pienso que no. Yo creo que hay muchas personas, ¿no?, que lo piensan, pero digo, lamentablemente estamos maniobreados por gente que simplemente es consumir. Sí. Que tiene el control de todo el sistema. Digo, pero sería bueno, o algún día, que realmente las voces de nuestros pueblos sean realmente tomadas en cuenta. Sí, porque si tomamos en cuenta como tal para hacer de todo esto su máximo esplendor, porque ni siquiera potencia, sino realmente vivir en una tranquilidad y una paz, porque yo creo que pensando en todo eso, el humano va a dejar de querer
tiene hoy y va a evolucionar a un ser y convivir sanamente con todo. Sí. Y creo que sería más que buscarse una potencia, que no sé. Sería realmente convivir, como mencionamos hace rato. Y yo espero que llegue muy pronto a ver ese tipo de cosas. Pues no sea Estados Unidos que quiere invadir Egipto o quiere invadir otras naciones, sino simplemente realmente convivir, relacionarnos como naciones independientes. Estás tienes lo tuyo, tú te produces, quieres consumir algo mío, pero no con el fin de invadir. Exacto. Porque, por ejemplo, te vas aquí al Metrópolis y ¿qué es lo que ves? Cartelones en inglés. Y lo nuestro, vaya, ya ni siquiera se respeta el español. Como si no se diga nada. O sea, digo, son muchos factores que si la vemos desde esta perspectiva, digo, los términos que ellos usan, y si los empleamos realmente en nuestra cultura, son mucho muy diferentes. Sí, y eso llega a la gente que choco con mucha gente. Sí, es un conocimiento completamente de una perspectiva. Sí. Y seguiremos filosofando, seguiremos llenándonos. Ajá. Porque la actora está hecho para eso, para una sana convivencia, para exponenciar todo nuestro ser, todo nuestro potencial. Sí, más que nada para rescatar lo que se ha perdido en nuestra comunidad, que lamentablemente estamos como estamos porque carecimos de cultura. Sí. Y la escasa cultura que tenemos, pues hay gente que le está valiendo mal. Yo creo que para retomar, para dirigirnos como un pueblo, yo creo que deberíamos retomar nuestros usos y costumbres, pero no nada más por el hecho de tomar, sino que realmente Tienen valor. partiendo de los valores, que es lo que le hace falta mucho a esta comunidad. Así es. Va a haber un chingo de proyectos, viendo Oscar, ¿no? Después de 1000 horas de estar grabando. ¿Y qué crees? No se grabó. No.